Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo manejar archivos en C++ de manera efectiva. Especialmente cómo agregar textos en un archivo existente sin sobreescribir lo que ya tenemos, ¿no? Este es un concepto fundamental cuando estamos trabajando con archivos de texto y les explicaré cómo hacerlo paso a paso. Bien, imaginemos que estamos desarrollando una aplicación que necesita guardar información de manera continua, como registros de actividad o entrada de un diario, ¿no? Cada vez que ejecutamos el programa podríamos querer añadir más texto al archivo, ¿no? Pero si usamos la forma tradicional de abrir archivos, podríamos terminar sobreescribiendo todo lo que ya tenemos guardado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos esto o cómo evitar esto? Básicamente la respuesta está en el uso del modo especial de abrir el archivo. El modo de adición en iOS o apps nos permite que este modo nos asegura que el nuevo contenido se añada al final del archivo, así manteniendo el texto existente intacto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo implementarlo en código, ¿ok? Lo primero, vamos a ver las bibliotecas que necesitamos incluir. Necesitamos IOStream para la entrada y salida estándar, Feedstream para manejar los archivos y String para trabajar con cadena de texto. Aquí las tres bibliotecas básicas que usamos en este código, ¿no? Bien, luego creamos como una función llamada agregar texto al archivo, que en realidad es la que se encarga de añadir texto a nuestro archivo. Esta función toma como argumento una cadena de texto que queremos añadir al archivo. Para esto necesitamos abrir el archivo en modo adición. Y aquí usamos Obstream para abrir el archivo, ¿no? Y Obstream es una clase que nos permite escribir en el archivo. El modo iOS apps es el que le indica a C++ que abra el archivo en modo adición. Si el archivo no existe, C++ lo crea automáticamente, ¿no? Ahora lo siguiente es asegurarnos de que el archivo se haya abierto correctamente. Si no es así, mostramos un mensaje de error, ¿no? Bien, aquí este archivo isOpen verifica si el archivo se abrió correctamente. Si no se pudo abrir, el programa muestra un mensaje y termina la ejecución de la función. Y a continuación escribimos el texto en el archivo. Bien, usamos el operador para para escribir el archivo de manera similar a cómo escribiríamos en la consola, ¿no? Además añadimos end para agregar un salto de línea después de cada texto que se añada, ¿no? Esto asegura que cada entrada en el archivo esté en una línea separada. Y finalmente cerramos el archivo para asegurarnos de que todo el contenido se guarde correctamente, ¿no? Es muy importante cerrar el archivo después de escribir en él, ¿no? Porque si no lo hacemos, el archivo podría guardarse correctamente o seguir estando abierto, lo que podría generar problemas en futuras operaciones. Bien, ahora pasemos a la función principal mind, donde vamos a pedir al usuario que ingrese un texto para añadir al archivo. Lo hacemos de la siguiente manera. Aquí usamos getLine para capturar la entrada del usuario, ¿no? getLine es útil porque permite que el usuario ingrese a una línea completa del texto, incluyendo espacios. Algo nos podríamos hacer con sin solo. Esto nos da más flexibilidad. Luego llamamos a la función agregar texto al archivo para que el texto ingresado por el usuario se añada al archivo. Entonces, para resumir lo que hicimos, creamos un programa que permite al usuario ingresar una frase y luego la añade a un archivo sin sobreescribir, lo que ya está ahí, ¿no? Usamos el modo de iOS Apps al abrir el archivo para asegurarnos que cada nuevo texto se agregue al final. Además, verificamos si el archivo abrió correctamente